Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: Deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. No juzguen y no serán juzgados, dice el Señor. El juicio es una operación del espíritu que consiste en afirmar algo de algo, en predicar alguna realidad sobre un sujeto. Y siempre vivimos juzgando porque sin juicio no hay verdad. Y si no decimos la verdad y no vivimos en la verdad, entonces estamos en tinieblas. Ciertamente que el sentido de esta oración se refiere a un juicio ético, a un juicio moral, más que un juicio de conocimiento. Y el juicio ético se puede entender de dos maneras: criticar la intención de las personas, es decir, sentirse con la capacidad de meterse en la mente de alguien, en el alma, en el espíritu, para descubrir sus profundas inclinaciones, motivaciones, deseos, situaciones, el contexto y la circunstancia de cada uno, lo cual solamente lo puede hacer Dios, por supuesto, y no el hombre. Pero también se puede entender juzgar éticamente como declarar si un acto es moralmente bueno o no. Eso ciertamente que Dios lo quiere. Por algo existen los 10 mandamientos, para que en cada ocasión y en cada circunstancia podamos, con la luz del Espíritu Santo y con la luz de nuestra inteligencia, decir: esto corresponde a la voluntad de Dios y esto no. Esto es un hecho moralmente bueno o moralmente malo. Esto es un hecho gravemente malo o levemente malo, o es un hecho muy bueno o un hecho levemente bueno, que solamente Dios puede juzgar también cuál es la intención. Por ejemplo, si yo veo un mendigo que realmente tiene necesidad y le doy una moneda insignificante, es un hecho bueno, pero no es tan bueno como si realmente lo ayudara en forma más significativa, o le preguntara su nombre, o le hiciese sentir como un ser humano, como un hermano en Cristo. Por supuesto que todo lo que hacemos siempre puede ser mejor y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la intención solamente la debe juzgar el Señor. Cuando Jesús dice: si oras, mejor entra en tu cuarto para que solo lo vea Dios. Si das una limosna, hazlo en secreto para que solo lo sepa el Señor. Lo mismo si haces penitencia o te mortificas. Trata de no anunciarlo públicamente, de no decir cuánto te has sacrificado por amor a Dios y al prójimo, que lo sepa solamente el Padre, porque así se conserva la intención pura del corazón. Lo mismo ocurre con las cosas malas, con las actitudes viciosas, con los pecados. Lo que nosotros podemos y debemos juzgar son los hechos moralmente malos, objetivamente malos. Por ejemplo, el adulterio, el homosexualismo, el asesinato, el robo, la deshonestidad en general, la mentira, siempre serán actos moralmente malos. Ahora, ¿cuál es la intención que tiene cada persona? ¿Cuál es la circunstancia en la que se ve envuelta en esos pecados? Solamente Dios lo puede saber. Por eso es mejor nunca tratar de especular sobre la intención del prójimo, que es algo que normalmente tendemos a hacer con mucha facilidad. Culpamos o criticamos o juzgamos la mala intención de otras personas. Criticamos el corazón de los demás. Y eso es algo muy, muy grave, porque muchas veces, como ha demostrado la ciencia de la psicología,
lo que nosotros proyectamos en los demás es lo que muchas veces está en nuestro propio corazón. Si nuestra mirada está limpia, dice Jesús, toda nuestra visión de la vida, del prójimo, será una mirada pura, limpia, benigna, benévola, misericordiosa. Si nuestra mirada está sucia por nuestros propios pecados, siempre estaremos viendo lo malo en los demás y justificando lo malo que tenemos nosotros, de tal modo que aparezca como bueno. Muchas veces el juicio ocurre porque tenemos tan poco amor y hemos experimentado tan poco el amor de Dios o lo hemos rechazado abiertamente, que necesitamos compensar ese vacío existencial del ego tratando de elevarnos por encima de los demás. Y por eso tendemos a hablar mal de las demás personas o ver el aspecto negativo que tienen los demás porque estamos llenos de envidia y entonces no podemos admitir muchas veces que Dios bendice al prójimo, no nos alegramos con su felicidad, con su virtud, con su éxito, sino que nos entristecemos. Y por eso intentamos muchas veces a bajar la honra de los demás o bajar el perfil de el éxito o las buenas acciones del prójimo con ese mismo fin, para que nuestro ego se eleve un poco más que el resto. Pero eso es un arma de doble filo, porque como dice Jesús, con la misma medida que tú midas al prójimo, serás medido tú por Dios. Es decir, si yo no tuve misericordia con aquel hermano que cometió errores o que está cometiendo pecados graves o leves, y lo critico y digo que es una mala persona, entonces me estoy juzgando a mí mismo, porque con esa misma medida yo seré medido. Si tengo misericordia, compasión con aquel que sufre por su propio pecado, entonces estaré doblemente tranquilo, porque al no criticarlo, al no juzgarlo, mi alma descansará con la paz, con la bendición de Dios, y no estoy acumulando brasas ardientes sobre mi cabeza para el día del juicio final. Entonces, lo que dice Jesús es tan importante y merece que demos el paso de la confianza, el salto de la fe verdadera, del abandono a este amor inmenso al Sagrado Corazón de Jesús, cuya novena estamos celebrando. Un corazón benigno, un corazón misericordioso, que no vino a condenar ni a juzgar, sino a salvar, a redimir, a asumir inclusive la propia culpa por los pecados de la humanidad, de cada uno de nosotros. Siguiendo este ejemplo de Jesús, llenaremos nuestra alma de alegría, de paz, de infancia espiritual y alejaremos todo rastro de envidia, maledicencia y de la presencia del espíritu maligno, que es el principal acusador. Así se le llama también en la Biblia, el demonio, el que acusa, el que siempre está viendo lo negativo en el otro, porque está lleno de maldad él mismo. Pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude a tener un corazón humilde, sencillo, capaz de ver lo positivo y dejar lo negativo en las manos de Dios, en los demás, para que también nosotros podamos vivir en ese abandono y en esa paz realmente profunda que nos quiere regalar el Señor a través del Espíritu Santo, que se entrega a quienes siguen este camino, la infancia espiritual, el amor al Sagrado Corazón, la imitación de la humildad de María y del corazón humilde de San José.